Hola familia, bienvenidos a un estudio más de la palabra. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y estudiar con todo el tema del día de hoy. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí en tu presencia, Señor, por aprender de ti. Te pedimos que seas tú quien nos hable el día de hoy, que nos dé sabiduría, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, que seas tú quien hable las palabras el día de hoy, Señor. Te amamos, te bendecimos, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Así que bienvenidos a un estudio más de la palabra. Estamos en una serie de encuentros con Jesús. Apenas vamos empezando, llevamos un par de temas. Empezamos desde cómo reaccionar ante el mensaje de Dios, cómo reaccionamos a la noticia de que venía el Salvador en camino. La lección pasada ya nos tocó el milagro, ya nos tocó el nacimiento de Jesús en el tema os ha nacido un Salvador. Y entonces estamos en este contexto de que ya nació Jesús, ya nació el Salvador. Y vamos a estudiar el día de hoy en Mateo 2. Mateo 2, acompáñenme, vamos a empezar. Mateo 2, ya lo habíamos estudiado un poquito el tema pasado, pero hoy vamos a retomar un poco. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Judea, Jerusalén con él. Ahorita, aparte en estos versículos, vamos a seguir estudiando en Mateo 2, pero vamos a hacer una breve pausa aquí. Vamos a ver, a la luz de la palabra, ciertas estrategias que el enemigo tiene para atacarnos, para perseguirnos. En este caso, estaba persiguiendo a Jesús, pero también vamos a ver cómo reaccionar ante ese ataque. Vemos, y ese es el título del día de hoy, que hay persecución después del milagro, persecución después del milagro. Y aquí vemos que ya nació Jesús y el rey Herodes empieza a turbarse su corazón. ¿Por qué se turbó su corazón? Si se fijan en Mateo 2:2, dice que había nacido el rey de los judíos. Pero esto, aunque es cierto, Herodes, él era el rey en ese entonces imagínense cómo sintió su corazón, como pues yo soy el rey, ¿qué está pasando aquí, no? Y él tenía un gran temor y dice que se turbó su corazón porque él pensaba que era un rey que venía a destronarlo, que era un rey que venía a buscar el reino físico, mas no entendía que era el rey de reyes, el rey que venía por el reino espiritual. Entonces dice que se turbó su corazón. Esta palabra turbar o turbó quiere decir que se agitó, así como cuando está el agua muy tranquila y tú metes la mano y le haces así, se agita el agua, ¿no? Entonces puedes ver cómo tiene efecto hasta muy lejos, el agua empieza a moverse y ves las olitas, ¿no? Así se turbó, se agitó, se alborotó. Otro significado es inquietar, perturbar, o sea, se inquietó el rey Herodes. ¿Por qué se inquietó? Bueno, aparte de lo que decíamos, nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, a veces hay gente que se turba, que se inquieta por nuestra conversión o por ver el milagro de nuestra vida transformada. A veces hay gente que no va a estar conforme con ver la obra de Dios en tu vida, con ver la obra de Dios en mi vida. Y acompáñame a Lucas 8:26. Vamos a ver un pequeño ejemplo de por qué a veces puede llegar a pasar esto. Lucas 8:26. Y es cuando Jesús se encuentra con el endemoniado gadareno. Dice, y arribaron estoy en Lucas 8:26, arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no
me atormentes. Y aunque me gustaría estudiar este pasaje con más profundidad, yo sé que en esta serie de encuentros con Jesús lo vamos a hacer más adelante, pero solo quise tomar este pequeño fragmento porque así pasa a veces en nuestras vidas. Cuando, como le decimos, te pones la pila con Dios, cuando empiezas a querer hacer las cosas bien, el mal queda exhibido. Este es un ejemplo muy simple, pero si estamos en una familia de gente con sobrepeso y uno decide ir al gimnasio, uno decide empezar a comer bien, es más fácil que las demás personas le digan, ay ya, cómete esto, o ay ya, éntrale, porque queda exhibido que ellos no están haciendo las cosas correctamente. Alguien que va a una fiesta y le dices, no, yo no tomo, es más fácil que los amigos, en lugar de decirle, ay, qué bueno que no tomas y que estás cuidando tu salud, es más fácil que le digan, ay, ya, no seas payaso, tómale, ¿no? Entonces, cuando uno trata de hacer las cosas bien, el mal queda exhibido, el mal se atormenta, se turba, se alborota. La presencia de Dios en tu vida es la que va a hacer esto. Cuando tú recibes al Señor en tu corazón, cuando tú tienes este encuentro con Jesús, la pura presencia del Señor en tu vida va a turbar al enemigo, va a agitar las aguas, va a decir, aquí hay algo diferente. Se para alguien frente a ti y hasta le das miedo, pero no eres tú, es la presencia del Señor en tu vida. Entonces, cuando sientas a alguien, en algún enemigo o algo, recuerda que es la presencia de Dios en tu vida la que va a hacer que se turbe el enemigo. Entonces, vamos a seguir leyendo en Mateo, acompáñame, vamos a regresar a nuestro pasaje base y estamos en Mateo 2 y vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. De ahí nos vamos a saltar un poquito al versículo 7, dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Entonces, estrategias que tiene el enemigo para tratar de atacarnos o para tratar pues de ir contra nosotros es, él maneja las cosas a veces en secreto. Dice aquí en el versículo 7, llamando en secreto a los magos. Y es que Satanás a veces es astuto y no quiere que las cosas salgan a la luz, ni el pecado, ni los errores, ni él maneja las cosas en lo oculto. ¿Por qué? Porque si no hablas, no sanas. Porque si no hablas, la verdad no puede salir a la luz. Él maneja en secreto las cosas, lo mantiene oculto. Pero acompáñame a ver qué dice la palabra de Dios en Lucas 8:16. Es un poquito antes de donde estábamos hace un rato. Lucas 8, versículo 16. Lucas 8:16 dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Todo debe salir a la luz. ¿Y qué crees? Nosotros somos la luz del mundo. Pero ¿por qué si somos la luz del mundo? El mundo está en tinieblas. Porque al mundo le hace falta conocer de Jesús. A los cristianos nos hace falta encender nuestra luz. Nos hace falta levantar la voz. Nos hace falta predicar, encender la luz. Entonces, ante el enemigo, la estrategia del enemigo de mantener en secreto, mantener todo en la oscuridad, mantener todo en oculto, vamos a reflejar nuestra luz que viene de Jesús. Vamos a reflejar la luz de Jesús en nuestra vida, ¿ok? Hay que permanecer en Él para poder reflejar esta luz que viene de Jesús, ¿ok? Entonces el mundo necesita ser alumbrado por la luz de Jesús. Ahora vamos a seguir leyendo en nuestro pasaje base. No se pierdan ahí si están con su Biblia de manera física, no pierdan este pasaje en Mateo 2. Vamos a seguir leyendo. Dice en el 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente.
El enemigo es diligente en lo que hace. ¿Has escuchado hablar del crimen organizado? Si bien sí se organizan para llevar a cabo, ellos no se cansan de hacer el mal, pero ¿sabes qué? Nosotros tampoco nos cansaremos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces el enemigo es diligente en hacer lo que hace, pero acompáñame a Romanos 8:3. Romanos 8:3, y vamos a leer. Romanos 8:31, perdónenme. Romanos 8:31. ¿Ya están? Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice en el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no hay organización de principados ni potestades, no hay cosa creada que pueda contra el amor de Dios. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Dice aquí, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada nos puede separar de su amor. Aquí lo importante, porque al principio de este versículo en Romanos 8, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí lo importante es asegurarnos de que estamos peleando el lado correcto. Asegurarnos de que estamos peleando la buena batalla y que no estamos dando patadas de ahogado con el enemigo, que no estamos del bando del enemigo. Entonces asegúrate de pelear la buena batalla de la fe. Asegúrate de que estás del lado correcto. Asegúrate de que estás del lado de Dios, de que Dios está de tu lado. Dice aquí en el 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él ya ha dado a su Hijo para pagar por todo lo que tú y yo hemos hecho, por nuestras equivocaciones. No importa que hayamos hecho, si tienes un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha y Dios ya pagó por ti y por mí. Entonces hay que asegurarnos de estar peleando del lado correcto ante la diligencia del enemigo. ¿Sabes qué? A mí me toca asegurarme de que estoy del lado correcto y Dios pelea la batalla por ti y pelea la batalla por mí. ¿Ok? Entonces, ojo ahí, sí nos toca hacer algo, pero simplemente estar del lado del que gana, ¿sale? Vamos a seguir leyendo en Mateo. Vamos a regresar en el versículo 8, Mateo 2:8, y dice, y enviándolos a Belén, esto es a los magos que iba a mandar a que investigaran, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ahora, en el estudio pasado estábamos estudiando la definición de esta adoración. Decían los magos en unos versículos anteriores que estaban buscando la estrella para ir a adorar al niño. Esta palabra de adorar viene de proskuneo y es una verdadera adoración. Es la verdadera adoración, que es inclinarse, adorar, una adoración de corazón, ¿no? En espíritu, en verdad, lo veíamos el estudio pasado. Ahora, es la misma palabra,
pero era una mentira. Era una mentira que él estaba diciendo para encontrar al niño y matarlo. Era un mentiroso. ¿Y qué crees? Esa es otra estrategia que el enemigo usa contra ti y contra mí. La mentira. Acompáñame espérenme un segundo. Bueno, aparte de la mentira que él usa, la usa como culpa, como condenación en tu vida. Él desvía la verdad. Tal vez agarra algo que sí hicimos, tal vez agarra algún pecado que sí hicimos y de ahí nos hace sentir culpa. Va desviando. Él es el padre de la mentira y eso lo vamos a ver en Juan 8:44. Juan 8:44, acompáñenme. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos al versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto es una exhortación que estaban haciendo, pero yo no sé tú, pero yo sí quiero ser del lado de la verdad. Dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Qué palabra estás oyendo? ¿A qué le estás haciendo caso? ¿A las mentiras del enemigo? Estamos escuchando a veces el bombardeo del mundo en redes sociales, en diferentes plataformas, en general. Estamos escuchando este bombardeo del enemigo, estas mentiras del enemigo. ¿A qué le voy a hacer más caso? Al enemigo, lo que dice el enemigo de mí, que generalmente te decía, por culpa, por condenación. Él nos desvía, nos mantiene sin esperanza, nos mantiene confundidos, cansados, ocupados, nos hace cambiar nuestras prioridades, el orden de nuestras prioridades. Él siembra mentiras en tu cabeza. Esto hace el enemigo. Esta es una estrategia que el enemigo tiene para acabar contigo, para acabar conmigo. Entonces, ¿qué voz vamos a escuchar? La voz del enemigo, que a veces es muy sutil, a veces es en redes sociales, te digo, no sé, como cambiando nuestro orden de prioridades, ¿no? Que no podemos vivir incluso sin una persona, como la codependencia. Son estas mentiras que el enemigo siembra en tu cabeza de que ya no te mereces, o eres indigna, o eres impura, o siembra estas mentiras en tu cabeza, o que ya estás tan hundido en el pecado que no pasa nada si sigues pecando. Son mentiras que va sembrando el enemigo, pero él habla mentira porque de lo suyo habla, porque es el padre de mentira. Entonces es una estrategia que usa Satanás, la mentira. Él miente. Pero, ¿qué dice? Jesús es el camino. ¿Qué dice la palabra? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, ¿ok? Él es el camino. Esta es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, mejor, como dice aquí en el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar estas mentiras del enemigo que nos hemos creído? Porque ¿tú cómo crees que pelea actualmente el enemigo? O sea, ya no es de que nos vamos a ceñir la espada y que vamos a salir así a pelear la buena batalla como la guerra, ¿no? Actualmente, pues al menos en nuestro país no es así. El enemigo es astuto, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso lo vamos a estudiar ahorita, pero él es astuto, es diligente, te digo, en lo que hace. Se trata de meter en tu cabeza, sembrándote mentiras. Entonces identifica esta estrategia del enemigo en tu vida, échala fuera en el nombre de Jesús y oye la voz de Dios, escucha la voz de Dios. Y a veces estamos sumergidos en todas estas bombas que el enemigo siembra en nuestra cabeza y no podemos salir porque venimos una vez a la semana a la iglesia o nos conectamos una vez cada 1000 años a un estudio y escuchamos así de oídas la palabra de Dios.
y el enemigo 24/7 bombardeándonos. Entonces tenemos que buscar de su palabra de día y de noche, en todo tiempo. Ahora sí que a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Como le decía a Timoteo que predicara, ¿no? Y que exhortara y que fuera diligente. Entonces hay que escuchar y aprender de la palabra, hay que buscar, hay que leer, hay que oír la voz de Dios, ¿ok? Hay que oír las palabras de Dios. Vamos a seguir leyendo en el versículo 12 de Mateo 2. Continuamos. Dice, en el versículo 12, ya fueron los magos y les llevaron presentes, encontraron al niño Jesús y lo adoraron. Ellos cumplieron con lo que dijeron, ellos lo adoraron. Pero en el versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea, ellos tenían el Señor les puso ese discernimiento. Tenían discernimiento porque fueron avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, ¿ok? En el versículo 13, vamos a seguir leyendo, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate. Entonces, primero vemos que son avisados estos magos, estos sabios de Oriente fueron avisados, tuvieron este discernimiento. Y luego a José se le aparecen sueños. Entonces, esta palabra apareció, se le apareció en sueños, dice, apareció, viene del griego faino, que quiere decir iluminar, brillar, mostrar, alumbrar. O sea, fue alumbrado, se le apareció, ahora sí que este mismo fue avisado también, ¿no? De alguna manera se le apareció para hacerle saber, vamos a seguir leyendo, en el versículo 13 dice, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, o sea, apareció en sueños a José y le dio un aviso y ahorita vamos a leer el aviso. Pero entonces él fue alumbrado. ¿Y qué va a alumbrar? Nuestro camino. ¿Qué es lo que nos va a avisar del peligro? ¿Qué es lo que nos va a ayudar en estas estrategias en contra del enemigo? Es la palabra. Y esto lo dice el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es lo que va a alumbrar nuestro camino. Yo me imagino un cuadro muy hermoso que algún día, si conozco a algún pintor, bueno, espero lo pinte, que es alguien en una cueva caminando con la palabra, alumbrando su camino. Esto es lo que nos va a dar luz en la vida, en el camino, para pelear en contra del enemigo. Mira, yo no sé qué estés atravesando el día de hoy, que hayas atravesado en tu vida, incluso si ya conoces del Señor o si no lo conoces, esto es lo que nos va a dar luz a nuestra vida, es la palabra de Dios. Va a dar luz a tu corazón. Te va a dar ese entendimiento, vas a ser esta persona avisada con discernimiento, te va a alumbrar la vida, te va a alumbrar el camino. Es la palabra de Dios. Yo no sé qué estés atravesando, te digo, pero refúgiate en su palabra, refúgiate en Él. Él es el camino, la verdad y la vida, como te decía. Refúgiate en el Señor, refúgiate en su palabra. Si puedes, lee todo el Salmo 119 y habla sobre el amor a su palabra, sobre lo que hace la palabra en nuestra vida. Y le dice más adelante en el versículo 13, ahora sí viene lo que nos va a decir. Dice, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, eso es en el 12, regresaron a su tierra por otro camino. Y luego en el 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dice, levántate, levántate. Esta palabra, levántate, quiere decir despertar del sueño, de estar sentado o acostado, de la enfermedad, de la muerte, figurativamente de la oscuridad, inactividad, de la ruina. Levántate, levántate. Y a veces así estamos, adormecidos, estamos dormidos,
pasamos por alguna situación y nos tiramos al piso. Estamos en la oscuridad. Mira, te digo, yo no sé qué situación estés atravesando, si alguna enfermedad, si alguna situación personal difícil, si estás simplemente inactivo, si estás dormido. ¿Qué crees? A veces la iglesia está dormida, está adormecida. Iglesia, levántate, despierta. Esto nos dice hoy el Señor: levántate y despierta. Dice después: toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Eso es algo que hace el enemigo, que busca la manera de entrar. Busca, él te decía, es diligente, él va a buscar. Si no te agarró con una estrategia, si tal vez ya no caes de una manera, va a buscar la manera de meterse en tu matrimonio, de meterse en tu casa, de meterse en tu familia. Va a buscar la manera, él busca. Acompáñame a Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. Y están ahí porque yo no. Entonces, eso es algo que hace el enemigo. Él busca la manera. Y ahí estamos en Primera de Pedro. Ténganme paciencia. Ahí llego. Primera de Pedro 5, versículo 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios pues y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice que hayas padecido un poco de tiempo. Estos padecimientos son un poco de tiempo. Pero también dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes? Cuando de repente algún joven nos dice que se va a ir de la iglesia porque lo trataron mal o por alguna decepción amorosa, o porque le sacaron la lengua o no lo dejaron entrar o sentar, o no sé, por algo, ¿no? Algo pasó. Y nos dice: pues me voy de la iglesia. A nosotros nos duele el corazón, claro, porque no lo vamos a ver, pero nos duele el corazón, o alguna persona en general, porque sabemos que es saltar del sartén al fuego, porque sabemos que el enemigo está buscando como león rugiente a quien devorar, porque sabemos que Satanás agarra al separado, al apartado, al frío, al alejado, al amargado. Entonces hay que tener cuidado de no ser esta persona. Un león en una manada agarra al que está lejitos, agarra al que se torció la patita, agarra al que está separado, al que está solo. Hay que tener cuidado de no ser esta persona. Hay que tener cuidado de no ser este afligido, este amargado, este separado. Te digo que Él busca cómo meterse en tus pensamientos. Él va a buscar la manera. Está buscando. Pero también dice la palabra aquí en esto que estamos leyendo, dice: al cual resistid firmes. Resiste, aguanta, es por un poco de tiempo. Esto que estás padeciendo no es para siempre, es por un poco de tiempo. Mira, yo no sé qué estés atravesando, pero es por un poco de tiempo. Dice: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos otras personas también las están atravesando. Puedes apoyarte con otros, puedes acercarse. Dice la palabra: ¿está alguno enfermo? Llame
Llame a los ancianos de la iglesia. Habla con tus pastores, diles, externales. Habla con alguien, acércate. Habla lo que estás sintiendo, que estás solo, que estás en tentación, que estás en pecado, que estás atravesando algo. Habla, porque el enemigo quiere que lo mantengas oculto, quiere que lo mantengas callado. Y la palabra dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Habla, si estás padeciendo, si te equivocaste, no importa, confiésalo. Acércate a alguien, pide ayuda. No estás solo atravesando esto. ¿Ok? Entonces el enemigo va a buscar la manera, pero a nosotros nos toca resistir. ¿Y sabes qué dice la palabra? Resiste al diablo y éste huirá de ti. Hay esperanza, resiste, aguanta, mantente firme, resiste al diablo y éste huirá de ti. Ahora la pregunta es, estas estrategias las usa Satanás. Estas estrategias vemos que él mantiene las cosas en secreto, que él es diligente, que él miente, que él busca la manera, que él nos quiere adormecer la conciencia, él nos quiere mantener dormidos, distraídos, ocupados, desviados, en condenación, en miedo. Él nos quiere mantener en el piso. Está literal. Él vino para hurtar, matar y destruir. El enemigo no está jugando, él te quiere arrancar la cabeza. No juegues con él, no te sientes a tomar un cafecito con él. En ese momento huye de él, resiste al diablo y él huirá de ti. Pero ante estas estrategias que el enemigo tiene con nosotros, con la iglesia, con los hijos de Dios, porque después de recibir al Señor, de encontrarnos con Jesús, de tener estos encuentros con Jesús, ahí es donde el enemigo a veces aprovecha. Vemos aquí el milagro del nacimiento de Jesús en Mateo. Vemos el milagro y vemos que luego Herodes estaba buscando matarlo, matar a un bebito, a un niño. Viene el milagro y el enemigo buscó atacar, buscó la persecución. Vamos a recibir persecución. Esto es también bíblico, también viene en la palabra de Dios, que vamos a recibir persecución, pero es por un poco de tiempo. Pero si te amargas, si te apartas, si te alejas, si te dejas que gane la flojera, estamos dándole paso al enemigo. Si te enfrías. Ahora, estas son estrategias que usa el enemigo con nosotros, pero a veces hay, te decía, viene la pregunta, ¿qué estrategias estás usando tú? ¿O qué estrategias estoy usando yo? Porque a veces estas estrategias nos las apropiamos. Estas estrategias del enemigo, la mentira, mantener las cosas en lo oculto, en lo secreto, ser diligentes para hacer lo malo, mentir, buscar la manera para hacer el mal. A veces somos nosotros quien usa estas estrategias. Entonces asegúrate sí de pelear la batalla, pero asegúrate de que estás peleando del lado correcto. Asegúrate de que estás refugiado en Dios, que estás en su presencia, refugiada en Él, que estás en su presencia, que estás encendiendo tu luz, que no estás del lado de la oscuridad. Y vamos a seguir leyendo acá en Mateo, porque dice que Herodes estaba buscando al niño para matarlo. Dice en el versículo 14, él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo ya hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. En el versículo 19 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo una vez más: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel, pero oyendo Arquelao era el hijo de Herodes, uno de los hijos de Herodes,
que reinaba en Judea, era todavía más malo que Herodes. Reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado otra vez esta palabra, por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. José fue avisado. Otra vez el Espíritu le habló en sueños. Dice que un ángel del Señor le apareció en sueños. Le dijo, levántate, y luego fue avisado, tuvo este discernimiento. Y yo te tengo que decir algo, el mal avisa. Si tú estás en comunión con Dios, de repente tenemos este discernimiento que decimos, no va por aquí, ojo. Hazle caso a ese discernimiento que el Señor te puso, que el Espíritu te avisa. Ese discernimiento, no lo apagues, ¿ok? Entonces, fue avisado José. Y vemos que después del milagro que hablábamos el estudio pasado, de que os ha nacido un Salvador, y hablábamos de este milagro, vino la persecución. Pero si bien Jesús fue perseguido, Él voluntariamente decidió dar su vida por ti y dar su vida por mí. Acompáñame a Isaías 53. Acompáñame a Isaías 53, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por lo que has padecido por mí. Gracias porque entregaste tu vida voluntariamente para pagar por mis pecados. Gracias por el milagro de la vida eterna que me has regalado, Señor. Gracias, Señor, porque tú me perdonas, me limpias, me restauras, Señor. Gracias por lo que has hecho por mí, porque voluntariamente decidiste padecer lo indecible, Señor. Y te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido perdón porque no he sabido pagarte de la manera correcta, Señor. Te pido perdón.
Pero gracias por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Gracias porque has venido al mundo, Señor, a pagar por nosotros. Hoy creo en ti, confieso con mi boca que tú eres el Señor, que tú eres mi Salvador, y creo, Señor, creo en el milagro, que es que tú te levantaste al tercer día, Señor, resucitaste. Y tú eres Rey de reyes, Señor de señores, y sí, eres el Rey de los judíos, pero también eres el Rey de mi vida, también eres el Rey de mi corazón. Señor, te amo, te bendigo y gracias por lo que has hecho por mí, Señor. Gracias, Señor, porque si ha nacido un Salvador, Señor, y ese Salvador dio su vida por ti y por mí. Gracias, gracias, gracias. Te amamos, te bendecimos, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús y gracias porque viniste a pagar por nosotros. Te amamos, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nació como un bebé pequeño, nada más, como uno entre tantos que en la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor Él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el Redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida, una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, trayendo nuevos tiempos de felicidad? Por amor a ti. Nuestro mundo se ha olvidado de Jesús, han cambiado su victoria por placer terrenal. De su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Escuchen esta hora la eterna verdad: el niño de Belén un día va a regresar. En gloria y en poder Él juzgará tanta maldad, marcando frontera final. Y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá. Su iglesia marchará con él a un nuevo lugar.
ese hogar que Él prepara ya. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.